Fernando Tuesta, una de las personas que más sabe de elecciones y del sistema electoral, está con nosotros. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas, Fernando? Buenas noches. Hola. A ver, creo que estamos con el audio ahí. Por favor, a ver, que escuche el buen Fernando. Vamos a hablar de todas estas cosas que se están mostrando aquí, ¿no? Y se están presentando. Una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales, punto número 1. Una denuncia penal por los delitos de atentado contra el derecho al sufragio y otros. Tremendo, inédito realmente todo lo que ocurre en este proceso electoral, que sin duda va a quedar grabado en la historia. ¿Tenemos ya a Fernando? Todavía, en unos instantes. Estamos corrigiendo ahí un tema del audio. Y claro, nos hemos quedado un poco pensativos, ¿no? Revisando algunas de las recientes declaraciones del doctor Urbiola, que ha estado con nosotros en el bloque anterior, y él dice que no está bien, es un atentado, una falta contra el derecho de Fuerza Popular de presentar escritos hasta la medianoche, que lo debería hacer, ¿no? Que está mal que sea hasta las 8 de la noche. Bueno, yo no sé si se presentan expedientes también hasta las 12 de la noche. Es decir, son 3 días, pero no significa que sean las 72 horas completas, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Pues aquí justo reflexionábamos sobre, en este momento acaba de estar el doctor Oscar Urbiola, y él dice que, y con esto quería comenzar, que lo de las 8 de la noche del miércoles no es justo, que debería atender el jurado hasta, la atención para la presentación en el jurado de estas solicitudes de nulidad deberían correr hasta las 11:59 de la noche. Es decir, en esas 3 horas y pico, casi 4, debería haberse podido presentar estas solicitudes. ¿Por qué la discusión con las horas, en primer lugar? Y segundo, si eso es posible realmente. Bueno, porque creo que todo esto es parte de una estrategia. Mira, hasta antes de la presentación de las solicitudes de nulidad en abundancia nunca antes vista, ya la diferencia era irreversible. Entonces, obviamente Fuerza Popular, cierto, les asiste el derecho, ¿no?, de presentar sobre todo, ¿qué cosa? Como ellos dicen, la defensa de su voto, es decir, incrementar los suyos por alguna razón. No, acá viene la estrategia de anular los votos del otro para poder revertir. Porque son supuestamente fraguados o porque son supuestamente vicios. Por X razones. Por X razones. ¿Les asiste el derecho? Sí, les asiste el derecho. Ya. ¿Ha sido usual eso? Nunca. En las elecciones del 2011 y 16 hubo 26 y 11 solicitudes. Ahora hablamos de 802 el día miércoles. Se han seguido presentando. Incluso pasado este día. Sí. Pero quiero seguir quiero dar un paso atrás, Jaime. A ver. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, situaciones como esta llegan incluso hasta la Corte Suprema. Sí. En otros países no existen órganos electorales autónomos. América Latina, históricamente, es quien crea los órganos electorales constitucionalmente autónomos a inicios del siglo XX. La idea detrás de esto era justamente dejar de lado o dejar distante o dejar que se inmiscuya el legislativo, como antes había, y la ejecutiva. Entonces tiene un carácter y un nivel que luego crea una suerte de universo propio, en donde el proceso electoral tiene etapas, fases, en donde evidentemente en cada uno de ellos los candidatos tienen derechos, pero también plazos que se terminan. Eso para pues, lo que dice el doctor Urbiola, lo que dice el doctor Urbiola... Quiero terminar la brevemente, idea. Jaime. A ver, Fernando, ¿sí? dale, a ver. Porque si no,
la ampliación de plazos llevaría además a precedentes en donde todo se puede ampliar el plazo. Recordarán ustedes que la inscripción del APRA, de las listas y del PPC fue un tema de plazos. Claro. Y no se les amplió. No se les amplió. Porque si no, tú comienzas a modificar los plazos y por un lado nunca vas a acabar. Pero por otro lado, digo, esta es una estrategia legal que les asiste el derecho, pero ellos saben mejor los abogados que el derecho a los candidatos en los partidos está bien, pero el abuso del derecho en realidad se convierte en lo contrario. Porque lo que estamos viendo en esta elección es algo que nunca ha habido en ninguna elección. Es decir, se están pidiendo cosas que no se pueden y otras cosas que ya no se puede pedir. Se están diciendo cosas también como que, por ejemplo, se podría llegar a, esto no lo he visto nunca, creo que tú tampoco, anular esta elección y hacer nuevamente una segunda vuelta. ¿En qué parte de alguna ley, de algún articulado? En ninguna. ¿Sabes en dónde? En el universo de las redes sociales. Claro. En el universo paralelo, allí el delirio ha llegado a los niveles máximos. Si un candidato o un partido dice que el otro ha hecho fraude y el otro hace lo mismo y sigue dividiéndose en el país, obviamente entonces una encuesta y todos creen que ha habido fraude. Pero no solamente no hay fraude, sino que misiones de observación internacional, que son expertos, que no se dejan sorprender por leguleyadas, que no se dejan sorprender pues, por un meme, ¿no? O por un audio, una foto, y que contrastan supuestamente con las mesas, etcétera, etcétera. No han dicho una sola liga, y ya está causando preocupación internacional lo que está pasando en Perú. Acá, en el centro del tema, es que se va al camino de no querer reconocer el resultado. Gane uno o gane el otro. Y esto deslegitima o están tratando también de legitimar a quien vaya a triunfar finalmente en esta elección. Jaime, no he visto, te repito, nunca nada como esto. Se está pidiendo, repito, cosas como auditorías informáticas que suena bien al oído del elector medio. ¿Eso alguna vez se ha hecho? Sentido. Nunca. Pero además es que se está confundiendo, creo, no sé si por ignorancia o mala fe, como si fuera auditoría un supuesto voto electrónico que no existió en esta oportunidad. No hubo voto electrónico. Lo que están pidiendo son una serie de cosas que en su momento los personeros técnicos que han tenido cada partido, que tiene que ver con la parte informática, desde el principal hasta la presencia de ellos en todos los centros de cómputo. A ver, Fernando, perdón, ¿no existe la figura auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales? ¿Eso no existe? No existe, pero es que además, porque en el escrito hablan tal como han estado señalándose en las redes sociales. Y eso es una cosa increíble, ¿no? Porque lo dicen las redes sociales. Imagínate, pues, entonces... Puesto que se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos que se ha reflejado diferencias entre un acta validada y el sistema de la OMPE. De lo que has visto, ¿hay alguna prueba sólida que pueda hacer pensar que esto tiene realmente asidero o no? Mira, hay una cuestión, así como existe la presunción de inocencia en el universo de las elecciones, existe la presunción de la validez del voto. Eso es lo que el juez electoral tiene que proteger por sobre encima de todo. Entonces, la prueba que tiene que ser y un hecho de tal envergadura, tan potente, tan poderoso, que anule votos. ¿Cómo se han anulado votos? No te digo un voto, porque es una impugnación. Te hablo mesas enteras, que es lo que se está solicitando. ¿Sabes qué? Por situaciones de violencia. Por ejemplo, y han ocurrido mucho en elecciones municipales,
resulta que entra una turba, estaban contando los votos, en medio de eso rompen, roban, destruyen los votos, no hay cómo reconstruir, se anula entonces la votación en esa mesa. O imagínate que están contando los votos y existe pues no sé, un desastre natural y ya no se puede reconstruir, pero en general, por firmas, porque hubo parentesco, etcétera, que no debe haber, pero que no es causal de nulidad. Son irregularidades. Causal de nulidad, exactamente, y siempre han habido aquí y en Estados Unidos. Pero las irregularidades que no deben existir, pero que pueden ser explicadas. Por ejemplo, Jaime, los miembros de mesa que son sorteados, y el sorteo ocurrió en enero, nadie sabía que iban a pasar la segunda vuelta, la Fuerza Popular y Perú Libre. Entonces, ¿cómo se puede pensar que había pues una programación de un fraude? Sí. Pero que además les asiste, como te digo, en cada momento el derecho para impugnar y tachar. Hubo 3 días para todos los ciudadanos para tachar a los miembros de mesa. Bueno, esos miembros de mesa muchas veces no se capacitan bien. Algunos son suplentes, no van, y algunos de la fila no saben mucho, cometen errores. Los errores que cometen no puede obrar en anular los votos legítimos, digamos, de 250 personas, electores. Eso no ocurre en ninguna parte. Lo que está sucediendo en el Perú es ya alarmante, sumamente peligroso, y de verdad a quienes te ven, escuchan RPP, en primer lugar decir, basta. Es necesario decir basta, porque de acá se encamina, 1, a desconocer resultados, 2, deslegitimar a quien gane la elección, y 3, esto que ya no sucedía hace tiempo, pero ya el asomo, o que quieren que se asome, la gorra militar, es lo peor que podría haber. Y yo estoy viendo gente realmente tan desesperada que puede dar esos pasos peligrosos. Lo que está pasando en el Perú, de verdad, es sumamente peligroso, y creo que es necesario dar freno a esto. Lo que se han estado presentando, por más que en redes sociales explote de emoción, no se ajusta a lo que son las reglas, los plazos, las condiciones, las prerrogativas, y que además esto se cierra en el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve por Constitución, que justamente resoluciones son en última y definitiva instancia y no puede ser visto por ninguna otra instancia. Y por eso tiene esto finitud. De lo contrario, nunca acabaríamos. Así es. Fernando Tuesta con nosotros, politólogo. Gracias, Fernando. Como siempre, un gusto. Que tengas muy buenas noches. Muy bien. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice lo siguiente. Tenemos 652 casos confirmados en las últimas 24 horas por coronavirus, 16.516 pruebas. Siempre los domingos son bajos. Tenemos 10.676 pacientes hospitalizados. Hay 142 más en relación a la cifra anterior. 2.443 de estos 10.676 están en UCI. Han muerto por coronavirus en las últimas 24 horas 110 personas. A esas 110 familias nuestro abrazo y va al programa dedicado a ellos y ellas. Recuperados 3.149 personas. Han recibido la primera dosis 21.171 personas. Han recibido la segunda dosis 29.110. Total de nuevas dosis administradas 50.281. El total de vacunados con las 2 dosis, ojo, 1.948.916 personas. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Cuídense del coronavirus muchísimo y también cuídense de las noticias falsas que enferman y envenenan el alma. Buenas noches.